Génesis capítulo 3, versículo 24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, como usted sabe, ¿verdad? Aquí lo que es en la palabra del Señor, aquí vemos, bueno, es un acontecimiento sumamente importante, ¿verdad? Que marcó prácticamente la vida del ser humano, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, bueno, la vez pasada les mencionaba, en esta ocasión, el domingo pasado hablábamos acerca de que Jesús habite, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? En nuestra vida. Hoy vamos a hablar, ¿verdad? De esa parte de ese texto también, que acabamos de leer esto, en donde vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que es del profeta Eliseo, ¿verdad? Y esa frase famosa en donde decía, ¿verdad? Vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿verdad? El lenguaje actual dice vive Jehová vive Jehová en cuya presencia le sirvo. Así dice, ¿verdad? Entonces dice, lo hace ver como un servidor, ¿verdad? Ahora, en el versículo aquí, en Génesis capítulo 3, 24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del hombre de la vida. Qué triste, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Para lo que es Adán, ¿verdad? Para Adán, ¿verdad? En este momento, bueno, hace cantidades de años, qué triste fue, ¿verdad? El hecho de que, si usted lee, ¿verdad? Por supuesto, y lo conoce, ¿verdad? Lo que ha leído ahí, lo que es la palabra de Dios, ahí en Génesis, o sea, prácticamente lo que es la caída del ser humano, ¿verdad? Usted conoce, ¿verdad? Cuando, ¿cómo se llama? Adán y Eva, pues prácticamente se paseaban en la presencia de Dios, o sea, se paseaban ahí en el jardín y disfrutaban de todas las maravillas que el Señor había hecho. Tenía esa libertad, pues Adán, pues prácticamente el trabajito que él tenía era simplemente de, bueno, ponerle nombres a los animales, ¿verdad? Le puso ahí, tenía hambre y ¿qué es lo que pasaba? Si tenía hambre iba a agarrar, ¿verdad? Un mango, ¿verdad? Se lo comía, qué sé yo, iba a agarrar una sandillita, se lo comía porque el Señor tenía cuidado de él. O sea, el Señor tenía cuidado de Adán, ¿verdad? No había ningún problema. O sea, él trabajaba, pero era un trabajo que no era fatigoso, ¿verdad? No como hoy, ¿verdad? De que ahora, pues, puchica, usted trabaja y realmente a veces el trabajo se vuelve una fatiga, ¿verdad? En el ser humano, ¿verdad? En las personas. Algunos, pues, el trabajo se vuelve beneficioso en el sentido que es agradable, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea, que para todos sea agradable, que disfrute, ¿verdad? Lo que le hace, ¿verdad? Yo creo que trabajan porque esperan un sueldo, sí o sí, ¿verdad? Que sí, esperan un sueldo y qué bueno. El detalle es que tenía esa libertad, ¿verdad? Y como le digo, vamos a hablar esa parte, el disfrutar o el estar bajo la presencia del Señor, bajo la cobertura del Señor, ¿verdad? Haciéndose énfasis en esta parte. Más bien, en la vida de Eliseo, en la vida de Elías, también, ¿verdad? En que disfrutaron y tenían esa parte y decían, ¿verdad? Que usted ya lo ha escuchado y ya lo hemos hablado, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿verdad? Ya vamos a ir más adelante. Ahora, hoy en día nosotros tenemos, por supuesto, lo que es esa libertad, hermano, pero si nosotros nos trasladáramos en el tiempo de los profetas, en el tiempo de ellos, hermanos, no fue lo mismo, ¿verdad? En el tiempo de antes, como hoy, en el tiempo de hoy, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? No fue lo mismo, fue muy diferente. Ahora,
Pero es importante que nosotros reflexionemos y entendamos. Bueno, lo que yo les decía, como le digo, el domingo pasado, y no estoy repitiendo el sermón del domingo pasado, sino es importante el hecho de que nosotros, que vivamos las cosas, pues literalmente, que no digamos las cosas solo por decirlo, sino que realmente, pues, o sea, si yo digo yo amo al Señor, no solo de palabras, sino verdaderamente tiene que verse con hecho, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo. Ahora, aquí en Génesis, si nosotros vemos en el versículo 24, para Adán, yo me imagino que fue bien difícil y bien doloroso y bien triste en el momento que el Señor le puso ese ángel, puso esa espada, donde prácticamente lo echó. No sé si me doy a entender. O sea, prácticamente lo echó. O sea, a causa del pecado, pues prácticamente lo echó. Ya no podía disfrutar, veámoslo así, de la presencia del Señor. Si nosotros nos ponemos a pensar, o más bien, yo me gusta más bien caminar en el pasaje bíblico. O sea, cuando me refiero a caminar, prácticamente ponerme en el lugar de las personas. O sea, para Adán fue bien difícil, ¿o crees que no? Pensemos un poco, fue bien difícil el hecho de tener esa comunión con el Señor, el hecho de que todo le era fácil, ¿verdad? Cuando de repente mira ese rechazo del Señor, y lo vamos a ver así, ese rechazo, ¿verdad? Donde él prácticamente, mira, andate, le dijo, andate, le dijo, no te quiero ver. Y estaba prácticamente esa espada. Así dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, yo me imagino igual esa espada dando vuelta donde no podía entrar. Qué triste, ¿verdad? Qué triste prácticamente. Qué sé yo, me imagino que se hincó, ¿verdad? Adoró al Señor, ¿verdad? Y queriendo él, ¿verdad? Estar nuevamente en el Edén, queriendo estar, ¿verdad? El hablar, porque si usted se mira, ¿verdad? Ellos no tenían vergüenza. O sea, Adán y Eva no tenían pena, ellos andaban ahí, ¿verdad? Desnudos. Usted sabe que ellos andaban desnudos y no había pena. El hombre, las mujeres se podían ver y no había ningún problema, ¿verdad? No estaba, ¿verdad? Prácticamente lo que era el pecado. Había esa libertad. Cuando de repente escuchó, usted conoce la historia, ¿verdad? La serpiente astuta pues engañó a Eva, ¿verdad? Engañó al varón y en la actualidad pues así es, ¿verdad? En la actualidad así es, ¿verdad? Se sigue lo que es el proceso. Ahora, engañó. Entonces, cuando de repente vemos, y no voy a leer ahí los versículos anteriores, viene cuando la caída, ¿verdad? O sea, desobedece, escucha la voz del Señor y ellos empezaron a esconderse. Adán, o sea, ¿por qué Adán, verdad? ¿Por qué te escondes? No, Señor, me estás viendo, Señor, tuve pena y hoy me está viendo aquella, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, o sea, podemos ver ahí, ¿verdad? Aún en ese momento, o sea, podemos ver esa relación, esa plática que el Señor y Adán, o sea, hablaban, o sea, estaba así literalmente, para él era común el hablar con el Señor. Hasta ese momento, ¿verdad? Por supuesto que fueron descubiertos, ¿verdad? Fue triste, ¿verdad? No dice aquí, pero fue triste para Adán ese momento, ¿verdad? En el cual ya no tener esa relación con el Señor. Y el Señor en su misericordia, vemos allá en Génesis 3:15, ¿verdad? Que manda, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Usted conoce, por supuesto, manda a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí, ¿verdad? En la cruz del Calvario, en el Calvario, ¿verdad? En Génesis vemos ahí en 3:15, ¿verdad? Dios en su misericordia lo hizo, ¿verdad? Lo hizo a pesar de todo. Ahora, hermano, nosotros
nosotros, si bien es cierto, estamos en un periodo de gracia, dice la palabra de Dios, así como abundó, ¿verdad?, el pecado por un hombre, ¿verdad? Adán, también por un hombre abundó lo que es la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a eso usted y yo tenemos libertad, ¿verdad? Tenemos libertad de entrar a la presencia del Señor. Tenemos esa libertad de disfrutar de la presencia del Señor, o sea, de estar, de habitar aquí con Él, pues de danzar, de escuchar palabra del Señor, de sentir al Padre, pues de sentir a Él, ¿verdad? De vivir para Él, ¿verdad? Y disfrutar de llegar, desahogarme y decirle, venir, traer la carga, ¿verdad? Y traer todo y decirle, Señor, me rindo ante ti. Tenemos esa libertad. En el Antiguo Testamento, por supuesto, no todos disfrutaban como hoy disfrutamos, ¿verdad?, de lo que es la presencia del Señor. Ojo, y cuando le digo esto, hermano, también vamos y hacemos énfasis a lo mismo, ¿verdad? En lo que lo decía el domingo pasado. No se trata tampoco solo el hecho de venir, ¿verdad?, de congregarse, o mucho menos de decirlo solo por decirlo, sino que verdaderamente tiene que haber esa relación, esa presencia del Señor, esa comunión, ¿verdad? Y como decía, que ya vamos a leer el texto, como decía Eliseo, como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué le digo todo eso? Porque en el Antiguo Testamento no todos disfrutaban de la presencia de Dios, no todos se atrevían a decir, ¿verdad? Así como Eliseo lo hacía, así como Elías lo hacía. El hecho de decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué, hermano? Porque recuerde que el hombre fue separado, fue apartado, el Señor, de la presencia de Dios. No sé si me doy a entender, para que vayamos a entender. Entonces, Adán fue apartado, o sea, rechazó la presencia de Dios, rechazó prácticamente esa relación. Sin embargo, Dios en su misericordia, pues Él siempre fue misericordioso y siempre hubo un medio de lo que es salvación, ¿verdad? En el ser humano, como para usted y para mí también, en su misericordia. Ahora, hermano, cuando decimos también, vive Jehová en cuya presencia estoy, hermano, y como le repito, no significa que no vamos a tener dificultades, no significa que no vamos a tener problemas, sí vamos a tener problemas. Con estos varones de Dios, en el caso de Eliseo y muchos hombres también, Moisés también, tuvieron problemas y tuvieron dificultades, ¿verdad?, con el pueblo. Ellos tuvieron, Eliseo también tuvo problemas, Elías también tuvo problemas y dificultades, pero a pesar de esos problemas y dificultades, ellos se gloriaban y ellos decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y eso usted tenemos que entenderlo bien, ¿va? Porque cuando decimos, bueno, y si quiere vámonos ahí al texto, ¿verdad? Porque, pues sí, a veces nos emocionamos. Vámonos ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, dice así, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndate en el arroyo de Queriú, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Qué tremendo. Vemos ahí, si bien es cierto, viene Elías, como le digo, vamos a estar entre Elías y Eliseo. Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, o en cuya presencia estoy, no va a llover, pues. No va a llover y así de sencillo. Pero dice, pues, esa palabra, cuya presencia estoy, y ahí hay mucho, ¿verdad?, que desglosar y aprender, ¿verdad? Porque esa palabra es sumamente importante, ¿verdad? No lo dice solo por decirlo, sino verdaderamente lo vive. Verdaderamente lo vive. O sea, habita en su presencia. Habita en su presencia. ¿Qué es habitar en su presencia? ¿Qué es habitar, Padre, en la presencia del Señor? Usted entiende qué es habitar
en la presencia del Señor. No es agarrar un texto que yo lo agarre de amuleto, ¿verdad? Eso es bien claro, ¿verdad? Sino, hermano, de habitar en la presencia. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, ¿verdad? No va a llover, ¿verdad? Y él dice lo que es la palabra, ¿verdad? Es sumamente importante. Ahora bien, pero ¿qué es habitar, verdad? Habitar es el hecho de que usted esté, digamos, en este lugar. Pero el hecho de que esté en este lugar no solo el hecho de hacer presencia, sino que realmente nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, ¿verdad?, esté verdaderamente en nosotros. O sea, que habite en nosotros, que Él viva, que Él sea el centro de nuestra vida. Ahora bien, como cristiano vamos a tener dificultades. Pero el Señor va a tener sumamente cuidado en ese caminar, y yo siempre se lo he dicho. Porque eso no hay que perderlo de vista, ¿verdad? Si bien es cierto, para los antepasados, o sea, estos profetas era bien difícil. Porque recuerde que fue echado, ¿verdad? El hombre fue echado de la presencia de Dios. No había ese disfrute. No para todos había esa relación. Pero estos hombres se atrevían a decir eso. Pero se atrevían porque verdaderamente vivían. A mí me gustó, después, vivían prácticamente. Tenían esa relación, caminaban. Y ellos sabían también que el Señor los respaldaba. Él lo respaldaba, o sea, él decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él lo respaldaba, decía una palabra y se cumplía. Y eso sí era bien claro. Elías decía una palabra, se cumplía. Y en ese caminar, Elías sabía que iba a tener dificultades, iba a tener problemas, como usted y yo también como cristianos. ¿Sí? Es que el ser cristiano no es fácil tampoco. El ser cristiano no es fácil, es difícil, ¿verdad? Pero cuando nosotros hemos entendido y de quién nos hemos amparado o de quién nos hemos agarrado, ahí es la confianza, la fe. La confianza es lo mismo, la confianza, la fe que usted y yo tenemos para con el Señor. Y de eso se trata vivir el cristianismo, el disfrutar el cristianismo, estar bajo su presencia, el caminar bajo la cobertura del Señor. ¿Qué dice el Salmo 91? La hermana ya me lo puede, yo no. El que habita en el abrigo, ¿verdad? Morará. ¿Qué dice? Bueno, hermano, vaya, muchos los podemos, ¿verdad? Pero no se trata del hecho de solo de podérselo de memoria, sino realmente habitar, o sea, hacerlo de nuestra vida, caminar conforme a la palabra del Señor, orar por mis hijos. Mire, lo que hicimos ahora en la mañana es sumamente importante. El hecho de que usted traiga a sus hijos y usted diga, yo llevo a mi hijo, nuestra pastora, los profetas van a orar, los van a ungir, van a ministrar. Eso es bueno, hermano. Pero la mentalidad de nosotros los padres tiene que hacer, no, hermano. Si usted dice, no, que la pastora lo unja porque, pues sí, mi modo, ¿verdad? Porque si no le va a pasar algo y usted se descuida. No, si usted no tiene cuidado de él, si usted no quiere nada con el Señor, o sea, ¿qué estamos haciendo? El Señor con su misericordia va a tener misericordia de sus hijos, hermanos. Pero esto es un combo, no se trata de un amuleto, sino verdaderamente de creer, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué significa? Elías caminaba con el Señor. ¿Le iban a venir problemas? Sí, le iban a venir problemas, pero él sabía que el Señor iba a tener cuidado, siendo un hijo de Dios, siendo un profeta de Dios, ¿verdad? Eso es mentira, que por ser profetas no van a tener problemas, o por ser líderes no van a tener problemas, o por ser pastores no vamos a tener problemas. Claro que sí, pero cuando usted y yo estamos confiados de la mano poderosa de nuestro Señor, le dijo, andate para allá, le dijo, yo voy a tener cuidado, y le mandó cuervos. No, le dijo, yo le he dado órdenes a los cuervos que te alimenten, ¿verdad? Eso le dijo. O sea, y fíjese, cualquiera podríamos decir, Elías viene y dijo, no va a llover y no va a llover, por culpa de él podía haber sido, ¿verdad? O el pueblo de Israel dice, puchica, Elías la riega, ¿verdad? No, estaba el respaldo del Señor. Él sabía que el Señor lo escuchaba. Él era un profeta, qué tremendo, qué verdaderamente él escuchaba, pero él vivía. O sea, no es solo no era por emoción, no, que verdaderamente vivía, caminaba, obedecía lo que era la palabra del Señor. También, hermanos, como cristianos, también nosotros vamos a ¿cómo se llama? Fallarle al Señor, ¿verdad? Si nosotros somos humanos, también esos grandes hombres le fallaron al Señor, pero
pero sabían dónde llegar. Llegaban a la presencia de Dios, donde Él era misericordioso también. Y el Señor tenía cuidado de él. Ahora, bueno, más adelante vemos que el profeta, pues el Señor. De ahí vemos también en Segunda de Reyes. Vaya, en Segunda de Reyes 3:14, ¿verdad? Solo para reconfirmar, dice, Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. También en Segunda de Reyes 5:16, maldijo Eliseo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te lo aceptaré, y le insinuaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Hablando, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Eliseo, se recuerdan Naamán, ¿verdad? Naamán, el sirio, ¿verdad? Donde tenía lepra. Y él llevaba dinero, ¿verdad? Y le ofrece presentes ¿cómo se llama? Al profeta Eliseo. Pero el detalle es que veamos esa parte, ¿verdad? Donde él decía, para todo decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿verdad? Entonces vemos ahí prácticamente el respaldo de Dios. Y vamos ahí a Primera de Reyes 6, Segunda de Reyes, 6. Segunda de Reyes 6, que es donde yo quiero que también que estemos. Vaya, 6:8. Mire, es bien bonito. A veces uno quisiera leer todo, ¿verdad? Pero tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, mire esas palabras, hermano, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis vosotros quién de nosotros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, en el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y quedémonos aquí para entrar, ¿verdad? Ahí en Siria, ¿verdad? Usted sabe que siempre estaba en guerra con el pueblo de Israel. Con la diferencia, ¿verdad? Que en el pueblo de Israel había un varón de Dios, un profeta de Dios. ¿Quién era? Era Eliseo, ¿verdad? En este entonces, o sea, era Eliseo el que estaba, el profeta de Dios. Y vemos el respaldo del Señor. Por eso le digo, o el cuidado más bien que tenía del pueblo de Israel, o el cuidado que tenía del profeta. Y vemos ahí el respaldo. Y vimos también ahí en los textos anteriores, o sea, que igual, ¿verdad? Las mismas palabras del profeta Elías las decía, ¿verdad? Eliseo: vive Jehová, a quien yo sirvo, dice en el lenguaje actual. Las mismas palabras. O sea, ¿por qué, hermano? Porque, insisto, era el mismo caminar. Disfrutaban de la presencia del Señor. Caminaban y el Señor tenía cuidado. El Señor los respaldaba a cualquier dificultad, a cualquier problema. Y a tal grado, imagínense cómo era esa intimidad y cómo el Señor los respaldaba. Porque dice, o sea, mira, aquí el enemigo pues era el profeta Eliseo, porque el rey de Siria se molestaba. ¿Por qué? Porque todo cuando ellos iban a atacar al pueblo de Israel, ¿qué significaba? Que el pueblo de Israel prácticamente iba delante de ellos. O sea, iba delante. ¿Por qué? Porque quien le informaba era el profeta Eliseo. El profeta Eliseo no era ¿cómo se llama esos que les gusta andar hablando? Que no era ni tampoco infiltrado, ¿verdad? Es decir, no era, digamos, un vendepatria, porque el rey de Siria llamó a su gente: no, uno de ustedes
no era, es un espía, digámoslo así, ¿verdad? Como a usted que le gusta ver las películas, es un espía, usted me está traicionando. No sé si me doy a entender. Ya, usted me está traicionando. El rey de Siria sí lo veía porque así era. Alguien me está entregando. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la batalla, el pueblo de Israel ya me tiene la emboscada. Me tiene la emboscada. Y no era así. No, mi Señor, lo que sucede es que hay un hombre de Dios que le informa al rey de Israel. Cuando nosotros vamos, ellos se nos adelantan. Y vemos el respaldo del Señor en el profeta de Eliseo. Por eso es que él se atrevía. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Mire qué bonito, hermano, cuando usted y hoy en la actualidad, hermano, usted y yo podemos disfrutar de todo eso. Pero también el detalle es, como le digo, no es solo decirlo solo de palabras, sino realmente vivirlo y tener en cuenta eso. Hermano, decir, vive Jehová, yo me congrego en fresca unción, pues la presencia de Dios está conmigo, ¿verdad? Yo camino y ojo, yo camino conforme a la voluntad de Dios, teniendo en cuenta que sí le fallo al Señor. Ya, no sé si me doy a entender, no quiero decir, o sea, sí le fallamos al Señor, pero qué bonito es decir, no, hermano, yo tengo el respaldo de Dios. Si bien es cierto, Cristo ya murió en la cruz del Calvario, yo tengo esa libertad. No voy a hacer de su presencia, ¿verdad? O sea, yo soy centro y morada, ¿verdad? Del Espíritu Santo, pues, o sea, tengo que tratar de hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Qué bonito llegar a la presencia de Dios. Si bien es cierto, cuando nosotros le fallamos, ¿verdad? Fallamos y lloramos, Señor, gracias, porque realmente, hermano, o sea, antes a uno lo mataban. A uno lo mataban, sí, o sea, nadie podía disfrutar de la presencia de Dios. El sumo sacerdote, y cuántas veces le hemos dicho, ¿verdad? El sumo sacerdote llegaba, el único que llevaba los pecados del pueblo, ¿verdad? Llevaba el becerro y entraba al lugar santísimo por un año. Entraba el sumo sacerdote y dicen ahí los estudiosos que si el sumo sacerdote no se preparaba, ¿verdad? Literalmente moría. Se moría. ¿Por qué? Porque no se había preparado. El sumo sacerdote, conte más el pueblo no podía disfrutar de la presencia de Dios. El sumo sacerdote sí, ¿verdad? Disfrutaba. En el caso de Moisés, que él disfrutaba de la presencia de Dios. Ahora, hermano, por eso le digo yo, ahora como cristianos, usted y yo podemos orarle al Señor, usted y yo podemos clamarle al Señor, usted y yo podemos decirle, Señor, mira, estoy pasando esta dificultad y todo eso. Señor, usted le puede decir, tal vez no reclamarle y decirle, no, Señor, si yo vivo en tu presencia, si yo me congrego, yo leo la palabra del Señor, yo trato de hacer las cosas correctas, trato de agradarte, Señor, y yo en el nombre de Jesús, yo declaro esta palabra, y ahí va esa declaración, yo declaro estas palabras sobre mi vida, yo declaro que esto va a suceder, hermano. O sea, el Señor es misericordioso, y vemos ahí el respaldo del profeta. El respaldo de Dios hacia el profeta, porque cómo era la comunicación del Señor a tal grado que, mire mi Señor, imagínese el rey, o sea, qué tremendo. Es que el profeta Eliseo sabe hasta lo que usted habla en su cama, ¿verdad? En su cuarto, ¿cómo hace? Qué tremendo, ¿verdad? Usted sabe hasta lo que, o sea, cómo el Señor le decía, pues literalmente, mira, este está hablando de vos, fíjate que esto. Qué bonito. Y si fuera así con nosotros, nosotros fuéramos, ya vamos a ver cómo sigue. Y cómo, o sea, pero vemos el respaldo del Señor. No sé si me doy a entender qué es vivir bajo la presencia, o más bien esto es amplio, o cuya presencia decía, o sea, había un respaldo, hermano, ¿y por qué le digo hermano? Hermano, cuando uno lee la palabra de Dios, uno se siente confrontado, porque como yo le he dicho, hermano, o sea, quedamos quizás literalmente pequeños, ¿verdad? Pequeños, porque es grande en su misericordia el Señor para con nosotros. Ahora, más adelante, ¿a dónde nos quedamos? No se me duerma, hombre. No se me duerma, ya vamos a terminar. Eso me demuestra, ¿verdad? ¿A dónde nos quedamos? Entonces, versículo 11, ¿verdad? Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, en el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad
dónde está para que yo envíe a prenderlo, ¿verdad? O sea, a emboscarlo, a agarrarlo, como usted quiera. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, o sea, una ciudad. Entonces envió el rey allá, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía el varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y aquí empieza lo que es la preocupación del criado, porque usted ya ha leído lo que es la historia, ¿verdad? Y aquí empieza lo que es la preocupación. El profeta estaba confiado en el Señor, pero ¿qué es lo que pasó? Me molesté, dijo el rey de Siria. Estaba encachimbado, ¿verdad? Iba a decir otra palabra, pero esas palabras solo ustedes. No, mentira. Estaba enojado, estaba furioso. Yo voy a matar a ese Eliseo. Yo voy a hacer una emboscada. Voy a hacer un operativo al estilo Nayib Bukele, ¿verdad? El cerco militar. Es que fue un cerco militar el que hizo. Fue un cerco militar el que hizo el rey de Siria. Así, usted imagínese a Nayib Bukele, ¿verdad? Ahí con el ejército. Un cerco militar, eso hizo. Estaba en una ciudad. Identificaron al profeta, ahí está el profeta, este no se escapa. Hermano, ¿cómo se va a escapar, hombre? A caballo es un ejército completo, ¿verdad? Siria era cruel, hombre. Tenían los mejores soldados, este no se me va a escapar, dijo. Y lo vamos a capturar. Y mire, si nosotros lo aplicamos a nuestro diario vivir, el criado, ¿verdad? El sirviente. Señor, ¿qué vamos a hacer? Que aquí la preocupación, ¿verdad? A la hora de las horas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Viene un ejército detrás de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pero como el varón de Dios decía las mismas palabras, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo decía solo por decirlo, sabía que el Señor estaba con él en las buenas y en las malas. Él estaba confiado en el Señor. Y en este momento, así como él lo había respaldado en otras ocasiones, él sabía que él lo podía respaldar también en estas circunstancias. Como usted y yo como hijos de Dios, por eso le digo, tenemos que tener esa confianza en el Señor y saber en el Señor. Por eso es que a la hora de los cubos, como dicen, hermano, no salir corriendo como cobarde, sino, hermano, afrontar la realidad. Y no decir, bueno, ¿a dónde está Dios? ¿Verdad? No, hermano, ¿usted por qué no sabe? Mire, hermano, me ha pasado esto, y yo me voy, hermano, porque... No, hermano, no es solo de decir, ¿verdad? Como allá, ¿verdad? Y como lo hemos mencionado allá, vamos con mano poderosa. El pueblo de Israel decía, no, porque Jehová iba con ellos con mano poderosa. Y a la hora que venía el ejército, ¿verdad? En la misma circunstancia, Moisés, ¿por qué allá nos comíamos carne en Egipto? Comíamos chorizos asados, ¿verdad? No me gustan esos volados, pero algunos carne asada y pollo asado, ¿verdad? Sopita de res, ¿verdad? Comíamos allá. Y aquí nos vienen a matar a este desierto. ¿A dónde está la mano poderosa? Por eso le digo yo, muchas veces lo que nosotros declaramos no es solo el hecho de declararlo por emoción, sino verdaderamente creer en el Señor, que Él va a estar en las buenas, en la enfermedad, como cuando uno se cae en la pobreza, ¿verdad? En todo, Él va a estar con nosotros. En Él somos más que vencedores. Y una vez más el texto bíblico. Pero entender que el Señor, Él tiene cuidado con nosotros. Eliseo lo había entendido. Él lo había comprendido. Hermano, es que mire, de repente viene un ejército. El sirviente dijo preocupado, el maestro, amo, qué sé yo, como le decía, ¿verdad? Eliseo, viene un ejército contra nosotros y nosotros solo somos tú y yo, ¿verdad? Solo somos dos. ¿Qué vamos a hacer? A cualquiera se va a preocupar, hermano. ¿No le ha pasado que a veces de repente usted escucha una mala noticia, de repente viene otra mala noticia o prueba y tras prueba y dice, no, hombre, yo no veo una, pareciera que el Señor no está conmigo? No, hermano, el Señor está con cada uno de nosotros. Él está, por muy independiente que esté en las cosas, Él está. Pero tenemos que confiar en el Señor. Y verdaderamente, y vemos la oración del profeta Eliseo. Y le dice, él le dijo, versículo 16, no tengas miedo, le dijo. ¿Quién le dijo? No tengas miedo. El Señor. O sea, el Señor le estaba confirmando. Eliseo, por supuesto, le dice al
ahí al siervo, no tengas miedo, le dice. O sea, no tengas miedo. Y mire, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y aquí vemos otro texto bíblico, hermano, que muchas veces nosotros lo agarramos así, ¿verdad? Por decirlo, pero el hecho es entenderlo, ¿verdad? Entenderlo y decirlo, hermano, y decir, más están con nosotros. Allá afuera, hermano, pueden ver grandes cantidades, pero ¿quién pelea por nosotros? Es nuestro Dios. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero usted tiene que entender, hermano, usted tiene que entender ya de esa total dependencia del Señor, independientemente de la circunstancia. Eliseo tenía esa confianza en el Señor. Él decía, no, hombre, gran ejército, más. Ay, Señor, por favor, a este tonto, abrile los ojos, le dijo. No le dijo así, pero él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Cuál es la actitud de nosotros? Como un hombre de Dios, como una mujer en victoria, como una mujer, ¿verdad?, que no se deja vencer, como un hombre que no es cobarde y no se deja vencer, ¿verdad?, y está agarrado de las manos poderosas del Señor, como una mujer. ¿Cuál fue la actitud de él? A pesar que él tenía la confianza del Señor, a pesar de que, ¿cómo se llama? El profeta Eliseo sabía que el Señor le había dado muchas victorias, sabía que él estaba con él, a pesar de que él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, pero algo que a Eliseo lo caracterizaba, que estaba bajo la presencia de Dios, significa que él oraba, significa que él ayunaba, significa que él leía la palabra de Dios, significa que a cualquier cosa, ¿verdad?, él le consultaba al Señor y él lo respaldaba. A cualquier cosa él le consultaba al Señor. A pesar de todo eso, a pesar de que él sabía que contaba con su respaldo, ¿cuál fue la actitud de él? Humilde, siempre a la oración. Y dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo. Mire, otra vez oró Eliseo. Es que mire, hermano, oró Eliseo. Puchica, ya ni miro. Eliseo a Jehová que me abra los ojos. Y dijo, te ruego que me hieras con perdón. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y vemos una vez más el respaldo del Señor. Oró Eliseo. Mire, le abrió los ojos a aquel, ¿verdad? Mira las montañas. Habían ángeles ahí respaldados por el Señor puesto. Eliseo, el criado vio, ¿verdad? Están con nosotros, y viene la actitud, y ahí el respaldo nuevamente del Señor para aquel hombre que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, y oró a él, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dijo, cegale la vista a estos, ¿verdad? Ciegos ahí, ¿verdad? Ciegos, vemos conforme a la palabra de ¿quién? De Eliseo. Y vemos la otra parte, ¿verdad? Más adelante, porque yo miro que ya me están llamando, ¿verdad? Ya me están llamando, me dicen, están durmiendo y me están llamando. ¿A dónde nos quedamos? Y después dijo, conforme, versículo 19, después le dijo Eliseo, no es este. O sea, llegaron al lugar ya ciegos, todo el ejército, llegaron ciegos, buscando al profeta Eliseo. Es que entendamos lo que es la lectura, la escritura, ¿verdad? Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. No sé si me doy a entender. Andaban buscando al profeta Eliseo. Él oró al Señor. Señor, cegalos. Ya habían perdido la vista ahí. Llegaron con él. Todo el ejército llegaron con él. Él no les dijo, aquí me tienen, va. No soy yo el hombre que busca, los voy a llevar a Samaria. Lo mismo que hacía anteriormente, ¿verdad que sí? Y allá en Samaria, ¿quién estaba? Estaba el pueblo de Israel, ¿ya? La emboscada, o sea, los iba a entregar, ¿verdad? Eliseo iba a entregar
Si lo vemos así, entregar al gran ejército en bandeja de plata al rey de Israel. Fácil, ¿va? Y el otro bien chivo, ¿verdad? Fácil. O sea, toda la victoria siempre era para el Señor. Eliseo trabajaba la honra del Señor. Y lo llevó, dice, seguime, vámonos para Samaria. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos ingratos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Y aquí bien bonito, ¿va? Hermano, o sea, qué tremendo. O sea, ubiquémonos en el lugar, en el contexto. Estos se pusieron verdes. Hermano, algunos de ustedes los han entregado, tal vez antes, ¿verdad? Que los hayan entregado así en bandeja de plata. O alguien tuvo alguna experiencia donde decir, mira, brother, le entregan pandillas, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Que había todo es pandilla y todo eso. Qué terrible que o alguien, una persona o un amigo, lo que sea, lo entreguen en bandeja de plata y que a usted le pongan la pistola entregado. Bueno, me traes al lugar. O sea, puya, qué terrible, va. Eso es lo que hizo Eliseo. Se llevó al ejército para Samaria. Allí estaba el pueblo de Israel. Y dijo el rey de Israel, siempre, ¿verdad? Profeta de Dios, hijo de Dios, profeta de Dios o hombre de Dios. ¿Qué hacemos con ellos? Lo matamos. Qué tremendo, ¿va? Era para darle la honra y todo y lucirse Eliseo y decir, mátenlo. Y comúnmente en otras ocasiones pues es lo que se hacía. Pero vamos aquí también un aprendizaje bien significativo. Un hombre cuya presencia de Dios dependía del Señor. Un hombre, ¿verdad?, que oraba y todo, también era movido en misericordia. Se ve la compasión también de Eliseo. Vemos el amor de Dios a pesar de sus enemigos. Si bien es cierto, en otras ocasiones, pues al diablo, hermano, hay que darle, ¿verdad? No hay que andar con misericordia. Sin embargo, en esta oportunidad vemos la parte misericordiosa del Señor, la parte misericordiosa también del profeta de Eliseo. Y vemos aquí, a pesar de todo, y vemos, pero lo que yo quiero que vean, el respaldo del Señor en la vida de Eliseo. Y qué tremendo, hermano, qué bonito también. Y como vemos, dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, les mataré, padre mío. Y él respondió, no los mates. Mire, qué bonito. No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando había comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria y la tierra de Israel. Mire qué tremendo, hermano, vemos aquí. O sea, esto es bien ilógico si nosotros lo vemos así. El gran ejército, lo matamos, le dijo el rey. No lo matemos, hagamos banquete. Hicieron fiesta con el enemigo. Vemos la misericordia del Señor en la vida de ellos también. Hermano, y esa parte también es importante, hermano, vivirla en el cristianismo nosotros. Hermano, tener a veces, mire, a veces muchas personas a lo mejor nos han hecho daño, nos han ofendido, nos han hecho daño, no solo de palabras, sino verdaderamente también nos ha afectado en nuestra vida y nosotros andamos con el corazón también rencoroso, lleno de odio, ¿verdad? Lleno de amargura, lleno de resentimiento. Eso nos va a afectar. Como hijos de Dios es importante que nosotros perdonemos. Incluso, hermano, hay un momento, el hecho de perdonarle la vida, ¿verdad? Aún lo que es en la vida del cristiano. El profeta Eliseo, bien tremendo, él lo andaban buscando. Él sabía, hermano, de que como cualquiera que se pudiera vengar, él dijo, esta es la oportunidad. Él no lo hizo, al contrario, dijo, hagamos fiesta. Se fueron los enemigos, hagamos fiesta, celebraron, les perdonó la vida. Y eso es fundamental. Yo me recuerdo, esto no sé contar, yo me recuerdo hace 10
10 años, yo me recuerdo, ustedes saben, digamos, eh, saben de que, ¿cómo se llama? Bueno, todos nosotros tenemos algún familiar preso. Y yo me recuerdo que hace como 10 años, mi hermano está preso, ¿verdad? Algunos saben que está preso. Hace como 10 años aproximadamente. Lo que yo les quiero decir, es un propósito del Señor, el Señor sabe por qué. Lo que yo les quiero decir es que siempre, ¿verdad? Las oraciones ahí están, como muchos de vosotros que tienen familiares presos, ¿verdad? Pero yo me recuerdo, hermano, de que el estar en el cristianismo quizás es muy diferente que estar en el mundo. Cuando está uno bajo la presencia de Dios, ¿verdad? Estar así, sea como sea, tiene que ver esa parte amable, esa parte, dejar el rencor y todo, ¿verdad? Porque eso nos va a afectar. Yo me recuerdo, y fíjese que leyendo esto, ¿verdad? Hacía memoria de eso. Me recuerdo que antes de que a él lo sentenciara, a él se le comprobó, ¿verdad? Con el abogado se le comprobó de que él, es más, el criteriado dijo, yo no hice, no tiene nada que ver, dijo. O sea, yo hice el hecho. Imagínense, el criteriado, ¿verdad? La persona criteriada dijo, yo no tengo nada que ver, es inocente. Pero a pesar de eso, se le sentenció como igual. Y yo decía, puchica, Eliseo, perdonarle la vida, aquí están, Señor, y vemos la parte misericordiosa del Señor. Pero eso sí, por eso le digo yo, Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Hermano, mire, qué bueno. Para los que tienen a familiares presos, mire, hermano, usted tiene que confiar en el Señor independientemente de las circunstancias, porque a lo mejor si su hijo está en esa cárcel, su hermano o hermana está en esa cárcel, a veces las cosas uno no entiende y uno dice, no hombre, yo vengo a la iglesia, yo me congrego, yo ayuno, yo oro y pareciera que el Señor no me escucha ni nada. No, hermano, usted siga caminando en el camino del Señor, sígase congregando, siga disfrutando de la presencia de Dios, siga orando, creyéndole en Él, que Él tiene el control de las cosas y Él sabe por qué permite las cosas. A veces hay cosas que uno no las entiende, pero Él sabe. A veces, mire, personas salen y dicen, no hombre, mejor estuvieran presos porque murieron, les pasó algo, mejor estuviera preso, viceversa. Claro, usted y yo tenemos que orar, ¿verdad? Y decir, Señor, tu misericordia, Padre, orar por mi hijo, orar por esto. Claro, tenemos que orar, creerle en el Señor, pero que eso no nos desanime, sino caminar y decir, hacer eco, hacer vida, ¿verdad? Esas palabras, no vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy. El Señor no nos va a desamparar. Él no nos va a desamparar. Y Él, yo me imagino, igual Eliseo, ¿verdad? Sí, dejar ir al enemigo. Y yo me acordaba, no hombre, sin embargo, de primero, no era la voz de Dios, no era la voz de Satanás, donde yo podía hacer, y a lo mejor el Señor lo permitió, ¿va? Porque el Señor, hermano, ¿y cómo lo supe? Aquí a mí no vino alguien a decir, ¿cómo le llama, hermano? Sapo, dice el hermano. No vino a decirme, mira, esta persona, no, hermano. El mismo Dios lo reveló en sueño. Me lo reveló en sueño y se lo reveló a mi hermana, a Lidalia, y todo. Y las características, es así como supimos de quién era. Y no nos equivocamos. ¿Pero por qué el Señor lo reveló? Porque Él conocía las intenciones del corazón. Él sabía que no iba a ir, ¿verdad? Corriendo. Y Él sabía que no iba a agarrar venganza ni odio, porque Él sabía que al final a mí me iba a afectar. Al final a nosotros nos va a afectar, ¿verdad? El agarrar odio, rencor para con los demás. No, Señor, esto te lo dejo a ti, te dejo esta situación en tus manos. Hermano, toma el control, encárgate tú, y Él tiene cuidado. Al final se fueron, ¿verdad? Se fueron, y así es para el Señor. Sigamos confiando en el Señor, creamos esa palabra de decir, vive Jehová y vive en cuya presencia estoy, ¿verdad? Pero creer, tener esa cobertura, ¿verdad? Del Señor, caminar conforme a Él y saber que el Señor está con cada uno de nosotros.